Ah, Hare Krishna, Haribol, Prabhu. buenas noches. Buenas noches. Disculpen la demora en conectarme. Buenas noches. Michael, ¿estás ahí? Lisette, falta Fabiola, ¿no? No sé si se va a conectar Fabiola. Va a entrar un poquito tarde, Prabhu. Ah, Está ya. con unas clases también. ¿Y Cassandra, sabes algo de ella? Y acabando su trabajo también. Se va a Ah, conectar. bueno. Ok, entonces arrancaremos nosotros. Y ellas ya se van a unir. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yanatasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manavishtam Stapitam Yenavitala Swayam Rupakadam Hyam Dati Supadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagra Jatam Saganara Gunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sakamitam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishwari Vrishabhana Satadevi Pranamani Hari Bhakti Vihina Parada Lakshakshiptascha Kamali Taran Kripamaitam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam. Ya, entonces, muchas gracias a todos ustedes por conectarse y hemos mirado un poco a la rápida algunos versos del Bhagavad Gita que están vinculados a estos 5 temas fundamentales que son el alma, la naturaleza, el tiempo, el karma y el ser supremo. Y a veces es bueno cotejar el contenido fidedigno del Bhagavad Gita, el contenido real, lo que efectivamente Krishna dice, con lo que normalmente se entiende de estas cosas para despejar algunas dudas. Entonces, cuando hemos visto la naturaleza del alma, hemos visto cómo Krishna explica que el alma es eterna y el cuerpo es una cobertura. Y no estamos hablando solamente del cuerpo físico burdo, hecho de los 5 elementos que los podemos percibir de forma directa, que son lo sólido, lo líquido, lo gaseoso, lo energético y el éter, sino también lo sutil, que es la mente, la inteligencia y el ego. Llamamos el ego falso cuando es este ego que está asociado a la materia. Existe un ego verdadero y esa es el alma, precisamente, que está más allá de la materia, que no es material. Ahora bien, entonces el alma es descrito como aquello que está más allá de estos 8 elementos, los 5 elementos materiales burdos y los 3 elementos sutiles. Y el alma está atrapada en realidad en este cuerpo y está también atrapada en este mundo. Y estar atrapada no solamente quiere decir que es consciente de su situación, sino que más bien está sujeta a la ilusión, es decir, que en muchos de los casos está atrapada y está buscando enredarse aún más. Ahora bien, como el alma es eterna y el cuerpo es temporal, el alma está continuamente naciendo y muriendo, refiriéndonos a que va cambiando de cuerpo. Y se explica en las escrituras que son
8.400.000 especies de vida que el alma transmigra. 8 millones son especies no humanas que pasan desde las plantas, los insectos, los reptiles, los acuáticos, las aves, los animales, ¿no? Y en las especies que no son humanas, que son 8 millones, cada especie automáticamente pasa a una especie superior. Entonces tenemos que entender que estos 8 millones de especies van de inferior a superior y va de una manera automática, porque mientras uno no tiene un cuerpo humano, no es responsable de sus actos, ¿sí? Porque esos actos son condicionados al extremo tal de que no existe la voluntad, no existe el libre albedrío. Uno es simplemente movido por las modalidades de la naturaleza y va satisfaciendo sus deseos en estas diferentes especies de vida hasta que toma nacimiento humano. Y se explican 400.000 diferentes tipos de cuerpos humanos, que esto incluye paquetes psicofísicos. Así estamos en distintas condiciones, ¿no? Hay situaciones en las cuales las combinaciones de las tres modalidades de la naturaleza que hemos hablado, que son la ignorancia, la pasión y la bondad, están combinadas de diferente manera, ya sea en la conformación psíquica, en la conformación física, y empieza a partir del cuerpo humano a generar karma. Pero también, cuando uno adquiere el cuerpo humano, uno recupera también el karma de sus anteriores vidas humanas, que pueden haber sido vidas en otros universos y muchas otras vidas. Entonces, eso se llama prarabdha karma. Se refiere al karma que viene desde tiempo inmemorial. El karma no es solamente de una vida a otra, sino que hay un karma inmemorial y el karma también está presente en forma de semilla. El karma está en forma de semilla cuando nosotros hemos hecho un acto y entonces ese acto está generando una reacción y entonces está en forma de una semilla. La semilla va a ir madurando. Cuando la semilla esté madura se va a manifestar ese efecto. Entonces, de esa manera, cuando adquirimos un cuerpo humano, tenemos ya un bagaje de karma, por lo general, excepto que sea la primera vez que tengamos un nacimiento humano. Pero eso es muy raro, esas son especies muy primitivas. En el caso nuestro, nosotros ya estamos, incluso especialmente ustedes que ya tienen interés por la autorrealización, por la conciencia de Krishna, se entiende que ya han pasado por muchos nacimientos y ya están, digamos, muy pronto a terminar su ciclo porque se están ya acercando a Krishna. De hecho, se dice que nada más aquellas personas que pronuncian el nombre de Krishna son las personas más avanzadas entre todos los seres humanos. Llegar al punto de conocer el nombre íntimo de Dios es como un paso muy alto en la evolución. Entonces, todos aquellos que ya tienen contacto con el nombre divino y que tienen contacto con los devotos del Señor y contacto con escrituras como el Bhagavad Gita, ¿sí? Se los considera muy avanzados. Eso significa también que sus ciclos ya están para terminar en esta existencia mundana, puesto que ya están preguntándose sobre ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios y salir de esta condición material. ¿Ya? Bien, entonces,
Uno de los malentendidos que hay, algunas personas que no tienen una información fidedigna, tienen la idea de que una vez que uno tiene un cuerpo humano, no puede ya ir para atrás. Pero las escrituras védicas nos dicen que es perfectamente posible, precisamente porque a diferencia de las especies no humanas, la especie humana es una especie que, como tiene libre albedrío, conlleva responsabilidad. Es decir, una persona puede avanzar o puede degradarse. Y puede degradarse a un punto inferior a humano. De hecho, hay hechos atroces que ocurren y uno hasta de manera natural dice, ay, pero qué animal, qué bestia. De hecho, hay acciones que nosotros podemos cometer que están en el nivel de una bestia o de un, así, de un animal muy torpe o menos que un animal. Entonces, Krishna dice, Yam Yam Vapi Smaram Bhavan Tyajatiam Tekalevaram. El estado de conciencia que uno tiene al abandonar este cuerpo, ese estado de conciencia alcanza sin duda en su próxima vida. Entonces, si uno tiene una conciencia así inferior, obviamente va a tener un nacimiento inferior. O uno puede tener un nacimiento similar o un nacimiento superior. Un nacimiento superior si una persona es muy piadosa. ¿Mm? Ahora está el caso de aquellos que han alcanzado la realización completa de Dios, han despertado por completo su amor puro por Dios y han purificado su existencia, entonces esas personas ya no vuelven a nacer en este mundo material. Krishna dice, Janma karma chamedivyam evam yoveti tatuata tyaktua deham punar janma naiti mam etisorjuna. Dice que aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo, no vuelve a este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Entonces, existe vida, no solamente en todos los universos, pero en estos universos, los que nosotros conocemos, o bueno, estamos en un pequeño universo entre miles de millones de universos, que están regidos por las leyes de la naturaleza material, que incluyen el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Pero hay que entender que toda esta creación material es apenas una fracción de la creación espiritual, donde hay muchos más miles, millones de universos, y en estos universos no existe nacimiento, enfermedad, vejez ni muerte. ¿Sí? En estos universos no solamente el alma es espiritual, sino que la sustancia que a uno le rodea es también trascendental, es eterna, es perenne, permanente. ¿Sí? Los árboles no mueren, los animales no mueren, las plantas no mueren, las cosas no se deterioran. Entonces, esos son los planetas espirituales. ¿Por qué? Porque la sustancia de la que están compuestas las cosas es también espiritual. Y eso también está expresado en el Brahma Samhita. Chintamani prakarasatmasu kalpabriksha lakshavritesu surabir avipalayantam. Que las mismas casas en el mundo espiritual son hechas de gemas, pero estas gemas son seres vivientes, son seres conscientes también. ¿Mm? En este mundo no. En este mundo la conciencia, por ejemplo, de los objetos minerales o del reino mineral es tan ínfima que no es posible, por ejemplo, conversar con una piedra o hacer que acariciando una piedra, esta piedra sienta algún tipo de placer. Entonces, pero en el mundo trascendental, todas las cosas, todos los objetos son almas espirituales que tienen estas formas para dar placer al Ser Supremo. ¿Sí?
Ahí alguien se está conectando. Vamos a esperar un minutito. ¿Quién es Jin? Entonces hay estas dos clases de mundos, los mundos materiales y los mundos espirituales. Y Krishna dice, yo soy la fuente tanto de los mundos materiales como de los mundos espirituales. Y bueno, queremos saludar a quien se ha conectado, está con el nombre de Jin. Mucho gusto, adelante. Adelante. Queremos saludar a la persona que acaba de conectarse. Bueno, no se escucha bien, de repente nos puede mandar por chat un mensajito con su nombre, ¿sí? Se lo vamos a agradecer. Bien, estamos haciendo un pequeño recuento de los temas que hemos abordado en el Bhagavad Gita y también aclarando algunas cosas que no siempre... Buenas noches. Vamos a pasar el mensajito. Ok. Bien. Otra cosa. Cuando nosotros tratamos de vincularnos con la naturaleza, hay que entender que esta naturaleza es material, ¿sí? Este es el mundo material y esta naturaleza, si bien puede ser muy hermosa, si bien es creada por Dios, Krishna dice, es mi energía inferior. Entonces nosotros no adoramos a la naturaleza de por sí, sino que adoramos al Ser Supremo y admiramos su creación y la respetamos y la cuidamos. Pero no es que la naturaleza tenga existencia independiente de Dios. Nada tiene independencia de Dios. Entonces Krishna dice, Mata parataram nanyat kinchidasti dananjaya. Todas las cosas están vinculadas a mí. Ya citamos antes este verso, como las perlas que están ensartadas en un hilo. ¿Sí? Y él también dice eso, Sarvasya Chaham Hridisani Vishto, Matasmritir Gyanam Apohanancha. Yo estoy en el corazón de todas las entidades vivientes, acompañando al alma. De mí vienen la memoria, pero también el olvido y el conocimiento. Matasmritir Gyanam Apohanamcha. Es decir, no hay nada que exista más allá de la voluntad divina. Ahora nosotros, como criaturas del Ser Supremo, satisfacemos nuestra existencia en relación con Él. Y esa relación es una relación amorosa y, por tanto, es una relación de servicio, porque el servicio es la expresión del amor. Entonces nosotros por naturaleza somos sirvientes del Ser Supremo. Cuando no estamos sirviendo al Ser Supremo, entonces servimos a alguna cosa de este mundo material. ¿Mm? Así, ya sea servimos a una persona o servimos nuestros propios intereses, porque sirvientes somos por naturaleza, pero solamente alcanzamos la perfección cuando nuestro servicio está orientado al Ser Supremo, ¿sí? Entonces, aquí hay que aclarar otra concepción. A veces, incluso algunos orientalistas dicen que servir a la humanidad es servir a Dios. No es así necesariamente. Solamente si por servir a Dios
uno sirve a los demás y no solamente los humanos, porque hay seres humanos y hay animales, hay todas estas criaturas de Dios. Si ese servicio está vinculado, es parte del servicio a Dios, entonces se puede considerar un servicio que es un servicio devocional. Pero si no tiene esa vinculación, es nada más una actividad dentro de la categoría del karma, ¿sí? Karma, acción y reacción. Entonces nosotros tenemos acciones y efectos de karma, tanto con seres que son superiores a los humanos, que se los llama semidioses, o en sánscrito devas, a veces también se dice en plural dioses. En otra literatura, que no es literatura védica, se habla de ellos como a veces ángeles, arcángeles, querubines, etcétera, seres que están por encima de los seres humanos, ¿ya? Pero estos son por lo general semidioses, y entonces son seres que tienen capacidades superiores a los humanos y están cumpliendo funciones en el universo. Algunos están cumpliendo funciones en relación al aire, en relación a la lluvia, las nubes, incluso la digestión, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo, si nosotros hacemos actividades piadosas que exceden las actividades de un ser humano promedio, entonces alcanzamos un cuerpo de un semidios. Entonces, los semidioses son entidades que han alcanzado un nivel superlativo de actividades piadosas en nacimientos humanos, ¿sí? Y entonces reciben una vida mucho más cómoda, mucho más larga en planetas superiores, que se llaman también celestiales. Y es una vida donde tiene una oportunidad de hacer un servicio al Señor vinculado a la creación. Pero también son almas condicionadas. O sea, todas las almas que están en los mundos materiales se llaman condicionadas. Y las almas que están en los mundos espirituales se llaman liberadas. Ahora, en los mundos materiales, a veces hay almas condicionadas almas liberadas que vienen precisamente a ayudar a las almas condicionadas a salir. Esos son enviados de Dios, ¿no? Podemos dar el ejemplo clásico de Jesucristo y hay otros. Entonces ellos vienen con una misión. Ahí también hay otra confusión. Mucha gente piensa, oh, todos nosotros hemos venido con una misión, ¿cuál será mi misión? Ese es un arranque de ego, o sea, no somos tan importantes como para haber venido aquí a una misión. En realidad somos parte de la población de los presos en este mundo, que estamos esperando que algún alma liberada nos ayude. No es que venimos aquí todos nosotros así como misioneros, ¿no? Enviados de Dios, sí, mucho gusto, ¿qué hacen ustedes aquí? He venido a hacer esto. Entonces la gente entra en esa ilusión de creer que ha venido aquí con una misión divina. Hay indudablemente personas, pero son personas de muy alto calibre que están en ese plano, enviados de Dios, con una misión. Los demás estamos simplemente presos. Igual que en la cárcel, a veces vienen personas, ¿no? Para ayudar a los que están presos a salir de la cárcel. Ahora, obviamente, el proceso del servicio devocional, el proceso de la vinculación del alma con el alma suprema, hace que uno se libere. Entonces uno se vuelve un alma liberada ya en este mundo y entonces abandona este mundo y se va al mundo espiritual. Eso entonces aclara un poco en relación a la reencarnación. Entonces podemos nosotros nacer entre seres humanos, entre seres superiores a humanos o entre seres inferiores a humanos. ¿Ya? Ahora, la naturaleza material, como hemos explicado, no tiene existencia independiente de Dios y no es una entidad que sea per se adorable. Es adorable solo por su vinculación con Dios. Esto se llama Krishna Tadiya.
solamente las cosas que están en relación con Dios se pueden venerar, reverenciar y adorar. ¿Mm? Pero por esa virtud, en virtud a esa relación, no per se. Ese es un punto que hay que tomar muy en cuenta. Y por eso también el panteísmo, o digamos, el identificar la naturaleza con el ser supremo, es un acercamiento muy primitivo a la espiritualidad, ¿sí? El vincularse con la naturaleza en relación y en virtud a su conexión con el ser supremo, entonces esa es la posición adecuada, la que nosotros deberíamos aspirar. Ahora bien, también es importante aclarar algunas cosas en relación al karma. El propio Krishna en el Bhagavad Gita dice que no es fácil entender el karma. Él dice un verso, Kim karma kima karmetik kavayo piatra mojita. Denme solo un segundo, voy a aclararles este verso. Un minuto. Entonces, en este verso se está explicando que incluso las personas muy avanzadas y muy educadas se confunden en entender qué es el karma y qué es el akarma y qué es el vikarma. Entonces, Krishna aclara, karma son todos los actos, el trabajo es karma, y producen una reacción proporcional y equivalente. Uno recibe todo lo que da. Ahora bien, hay actividades que se llaman vikarma. Quiere decir que uno conscientemente hace una actividad que está prohibida. Eso se llama vikarma, tiene un efecto mayor. Aquí está conectado nuestro querido Advaita Prabhu, ¿sí? En términos de leyes se llama agravante. Entonces el vikarma es karma agravado, es decir, son acciones que son negativas y que uno las ejecuta a propósito. ¿Y por qué uno haría eso? Y también Krishna explica la razón por la que uno hace eso, ¿sí? Y Krishna dice en el Bhagavad Gita, Kama esha krodha esha rajogunam samudbhava. Es únicamente la lujuria la que impele a uno a hacer acciones que son negativas. Entonces, cuando uno no puede controlar esta lujuria, además esta lujuria crece y se transforma en ira, y se convierte en el enemigo pecaminoso, dice Krishna, Mahashano, Mahapapma, Vidyanam y Vairinam. Uno debe saber que la lujuria seguida de la ira son los enemigos, aparte de otros 4 enemigos que uno tiene, ¿sí? Que son la codicia, la ilusión, la locura y ¿qué más? Y la envidia. Entonces, estos 6 enemigos los tenemos. Y estos 6 enemigos están afincados en nuestra mente. Es decir, que nuestra propia mente es quien da cobijo a estos enemigos que tenemos. O sea que el enemigo está en la casa y es difícil distinguirlo. De ahí la importancia del maestro espiritual y de ahí la importancia de la asociación con devotos. En realidad nosotros no podemos ver ni nuestros párpados, pero en asociación con personas virtuosas, entonces estas personas virtuosas nos ayudan a reconocer quiénes somos y nos ayudan a actuar de acuerdo a nuestra identidad superior, ¿sí? Dime con quién andas y te diré quién eres.
En cambio, cuando uno está asociado con personas de una mentalidad baja, entonces también refleja eso, excepto que uno esté blindado de esa asociación, no sea una asociación de la que uno esté interesado en adquirir algo, ¿sí? Entonces uno está blindado por el servicio devocional y el canto de Hare Krishna y hace una de estas actividades porque está forzado a hacerlo porque es parte de su servicio. Entonces uno no adquiere esas características, ¿sí? Pero en otras condiciones, uno simplemente es como un contagio, uno como se contagia. Ahora está de moda este tema de los contagios del virus, entonces la gente se protege para no contagiarse. Pero hay también personas que son inmunes, ¿sí? Entonces lo mismo, las personas que están dedicadas al servicio devocional no están inclinadas a adquirir esas características. Bien, entonces, pero hay también el akarma. Entonces hemos explicado el karma, el vikarma y el akarma. ¿Akarma qué es? Son las actividades que no incurren en karma. Quiere decir, son los actos que se hacen para complacer al Ser Supremo. Esos actos no son parte del karma, no tienen una reacción karmática. Sí, porque el karma solamente afecta a la materia y al mundo material, y los actos vinculados al Ser Supremo son trascendentales, están más allá de la naturaleza material. Entonces Krishna explica estas cosas: karma, vikarma y akarma. Ahora, en la naturaleza explicó estas tres modalidades: la ignorancia, la pasión y la bondad. Ahora, estas son influencias externas, pero como estamos condicionados, lo que podemos hacer es aprender a reconocer estas modalidades, ¿no? Y darnos cuenta cuando estamos siendo influenciados por estas modalidades, ¿sí? Identificar esta influencia cuando se manifiesta en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, la modalidad de la ignorancia se manifiesta en nosotros en la forma de la ira, ¿no? En la forma de la excesivo sueño, pereza, suciedad. Todas estas cosas se manifiestan como modalidad de la ignorancia, ¿no? La modalidad de la pasión está caracterizada por un fuerte ímpetu, un deseo muy fuerte de hacer cosas, de adquirir cosas, ¿sí? Y la modalidad de la bondad está caracterizada por la paz, la tranquilidad, ¿no? El deseo de hacer bien, esas cosas son la modalidad de la bondad. Pero aún así, son modalidades materiales. Y uno tiene que ir más allá de eso. Nuevamente, aquí a veces se plantea una confusión. Hay gente que está situada en la modalidad de la bondad, pero que no practica servicio devocional. En cambio, puede haber personas que están practicando servicio devocional, pero están todavía fuertemente influidas por las modalidades inferiores a la bondad, puede ser la pasión, incluso la ignorancia. Pero se entiende que como esas son actividades trascendentales, a pesar de que esa persona esté influida por esas modalidades, es superior a la persona que está en la modalidad de la bondad, pero que no está prestando servicio devocional. A veces es difícil de entender eso, porque uno puede ver que personas que están intentando practicar servicio devocional pueden estar todavía manifestando contaminación en sus actos. Pero también se entiende que eso se debe a que se está limpiando el corazón, ¿sí? Cuando se hace una limpieza, entonces van saliendo como costras de suciedad y el agua que se utiliza para limpiar parece sucia. De hecho, esa agua está sucia porque está sacando esa suciedad. En cambio, si uno no está rascando la suciedad que está pegada y solamente le echa agua y puede pensar, oh, está más o menos limpio, pero lo que pasa es que no está removiendo la suciedad ya está pegada y está asentada. Entonces, esto también aclara por qué
a veces los practicantes de servicio devocional manifiestan estas manifestaciones de las modalidades inferiores. Y por eso también se habla con claridad de devotos en diferentes plataformas. Se habla de devotos que son Kanishadikaris, que quiere decir que están todavía en una plataforma de inseguridad. A veces se los llama Prakrita Bhaktas, están muy influidos por la naturaleza material. Después están los devotos en una etapa intermedia que se llaman Madhyamadikaris, que están en camino a ser devotos puros. Y están los Uttamadikaris, que normalmente se los considera los devotos puros, que se encuentran por encima de las modalidades de la naturaleza. Pero además hay gradaciones. Hay el Kanishta que está avanzando, entonces hay el Kanishta, que no es Kanishta Kanishta, es Kanishta Madhyama. Hay también el Kanishta que sigue avanzando y es Kanishta Uttama. Después de Kanishta Uttama viene Madhyama, pero Madhyama Kanishta. Hay Madhyama Madhyama, Madhyama Uttama. Hay Uttama Kanishta, que está en la etapa inicial. Uttama Madhyama, Uttama Uttama. Entonces, hay muchas tonalidades de avance espiritual y uno debe ser consciente de esto y debe procurar asociarse con devotos más avanzados, más adelantados, para aprender e inspirarse en su servicio devocional. ¿Ya? Ok, entonces, esto va en cuanto a aclaraciones sobre el karma, sobre la naturaleza, el tiempo. El tiempo es una energía eterna, ¿sí? En el mundo espiritual, el tiempo sirve para crear una secuencia en los pasatiempos del Señor, ¿no? Y dar placer al Señor con esa secuencia. Y en el mundo material, el tiempo se manifiesta como la destrucción, ¿sí? Como la energía que todo lo destruye, incluyendo este cuerpo, ¿sí? Con el tiempo, este cuerpo se va avejentando y se vuelve inútil. Y uno lo tiene que abandonar. Pero todo en este mundo es así. Todo en este mundo se deteriora, ¿no? Todo está sujeto al deterioro y los seres vivientes que están en estos cuerpos están sujetos a lo que se llama la muerte, que es cuando el cuerpo no funciona más y tienen que abandonar. Y finalmente, el quinto tema y el más importante, el Ser Supremo. El Ser Supremo es comprendido en tres planos. Se dice Vedanti Tattvavidas Tatomya Jnanam Adoyam Brahmeti Paramatmeti Bhagavan Iti Shabdite. El plano más elemental de comprensión se llama la comprensión Brahman, que es entender el Ser Supremo como una luz, pero todavía no se lo entiende como una persona, ¿sí? Es como una luz que está en todas partes. Igual que si nosotros vemos el sol, lo primero que percibimos son los rayos del sol. Y a veces decimos, el sol está entrando por mi ventana, pero no es literal, no es que el sol esté entrando. Imagínense si el sol entraría por una ventana, primero que ya habría destruido la ventana, es gigante. Pero lo que estamos sintiendo es una manifestación del sol, entonces son los rayos, estrictamente hablando, los rayos del sol que están entrando por la ventana. Eso es el Brahman, es la refulgencia divina. Entonces la verdad es como la refulgencia divina, es como una luz. Ahora, aquellos que hacen prácticas de ascetismo, los yogis, perciben al Señor todavía de una forma más cercana, como el aspecto localizado del Señor o la superalma que está en el corazón, es nuestro vecino y de quien llegan a las corazonadas, de quien llega la inspiración, quien escucha nuestras oraciones. ¿Sí? Entonces, la superalma es el aspecto localizado del Señor Supremo, es su presencia en el corazón de cada una de las entidades vivientes, en cada uno de los átomos, y está permitiendo el funcionamiento de este mundo y está atestiguando las acciones que está haciendo la entidad viviente. Sí, es el aspecto localizado. Entonces, a través de la práctica del yoga uno puede percibir esa presencia. Pero hay todavía un aspecto superior, que los yogis más elevados, también habíamos mencionado eso. Krishna dice, yogi mam api sarvesham, madgatenantaratmana sharatavam vayateyuman, sameyuktatamomata. Que entre estos yogis, el yogi más elevado es aquel que está
completamente entregado amorosamente al servicio del Ser Supremo. Ese se llama el Bhakti Yoga, el Bhakta. Entonces, este Bhakta percibe a la suprema personalidad de Dios, al propio Bhagavan, así se llama Bhagavan, aquel ser que posee innumerables opulencias, pero entre ellas se destacan 6. Bhagavan, justamente el Bhagavad Gita, el nombre del Bhagavad Gita viene por eso, viene por Bhagavan. Bhagavad Gita quiere decir, Gita es cantar o hablar así de una forma entonada. Entonces el Bhagavad Gita es la canción del Señor, ¿sí? Sí. El canto del Señor. Entonces, Bhagavan es el aspecto más elevado, el vincularse a la personalidad de Dios. Y esa vinculación es una relación de servicio y es justamente el maestro espiritual que nos ayuda a establecer esa conexión que se llama Sambandha entre nuestra alma y el alma suprema. ¿Y de qué manera? Entonces el maestro espiritual nos da mantras, nos da instrucciones y él nos ayuda a que lo que nosotros le ofrecemos a él lo ofrece al Ser Supremo. Entonces, es nuestra conexión con el Ser Supremo. De ahí la importancia del maestro espiritual. Nosotros le ofrecemos, pero como nosotros todavía no tenemos una relación directa con el Ser Supremo, le pedimos. Entonces, el maestro espiritual es nuestro medio de acercarnos a él. Entonces, le ofrecemos al maestro espiritual y el maestro espiritual se lo ofrece a Krishna. Entonces, de esa manera, hemos un poco resumido de una manera un poco tosca cómo Krishna explica estos temas en el Bhagavad Gita. Pero bueno, por favor, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, buscan alguna aclaración o quieren hacer un comentario, entonces, por favor, adelante. El que quiera, eh, intervenga y tome la palabra para hacer su pregunta o puede mandar si quiere un mensaje por el chat. Bueno, creo que no se están manifestando intenciones de hacer uso de la palabra o de mandar algún mensaje. Bien, en los minutos que nos quedan vamos entonces a buscar cubrir algo más de este conocimiento y aclarar un poco más de lo que normalmente es malentendido dentro de esta filosofía. Una de las cosas más mal comprendidas es lo que se llama el destino. ¿Qué es el destino? Esta misma palabra a veces parecería indicar de que es un sello que se nos ha impuesto, ¿sí? Tú estás destinado a hacer esto. Pero tenemos que entender que lo que nosotros llamamos destino es como nuestro estado de cuentas, ¿sí? Si nosotros tenemos una cuenta en el banco, algunas veces depositamos, algunas veces retiramos, etcétera. Entonces tenemos un estado, podemos sacar un extracto bancario. ¿Y qué muestra ese extracto? Ese extracto muestra nuestras propias acciones, ¿sí? Ese es nuestro saldo bancario. ¿Mm? Ahí están las actividades que hemos hecho, negativas, positivas, etcétera. Ese es el cúmulo de nuestros propios actos. Ese es nuestro destino, ¿no? No es que el banquero, cuando uno va al banco, dice, no, este tipo me cae mal, a este sí que le voy a quitar toda su plata. No, tú pones en tu cuenta tu propio dinero y retiras tu propio dinero. Son tus propias acciones y los resultados de acciones lo que tú experimentas. No es algo impuesto por alguien. Pero obviamente esas acciones van a tener un efecto.
En otras palabras, el destino es el cúmulo de tu propio karma, creado por ti mismo y que lo tienes que experimentar. ¿Sí? Por ejemplo, si haces una acción buena, estás destinado a recibir una buena reacción. Alguien va a ser bueno contigo. Si haces una acción mala, estás destinado a recibir esa reacción. Entonces, espera una reacción mala. Entonces, eso en relación al destino. Y la gente a veces se pregunta, ¿se puede cambiar el destino? Obviamente. Cada acto que haces está modificando tu extracto de cuentas. Es como si uno se preguntaría, ¿y puedo incrementar mis ahorros? Por supuesto. Tienes que trabajar más y ahorras más, gastas menos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Van a crecer tus ahorros, ¿no? Y también da la pregunta, o sea, ¿y será que me puede ir mal? Claro que te puede ir mal. Si damos el ejemplo bancario, sí, gástate la plata, derrochala, ¿no? No trabajes, ¿eh? Te vas a ver en la calle, te vas a ver en problemas, y entonces es un mal uso de tu energía y se va a reflejar en tu destino. ¿Cómo? Llega tu extracto bancario, el señor ha ido retirando todo su dinero, no está depositando plata, entonces no le queda nada. Listo. Es así. ¿Mm? Hay otras connotaciones más, hay otras preguntas. Bueno, quizás ustedes tienen más, pero ya saben, en cualquier momento pueden tomar la palabra o mandar un chat haciendo su pregunta. Si hay almas gemelas, ¿no? Si yo tengo un doble. El alma no tiene doble, el alma es única. ¿Mm? Puede haber personas que están pasando por situaciones similares, ¿sí? Tienen un karma parecido, de hecho, hay una afinidad. Entonces uno sí encuentra personas que son afines y también encuentra personas que no son afines. Entonces tenemos ambas relaciones. Tenemos relaciones de afinidad y relaciones de desafinidad. Pero no hay el doble de uno. Cada alma es individual, es única. Y Krishna explica eso. Jiva. Jiva es una entidad indivisible. Y también se usa la palabra Atma. De hecho, la palabra átomo viene de Atma, del sánscrito también. Se refiere inicialmente a esta concepción de lo indivisible, de la partícula minúscula. Entonces, el alma es también una partícula minúscula, pero es una partícula individual. Ok. No sé si hay alguna cosa más que quisieran abordar en los pocos minutos que tenemos adelante. Y si no, me gustaría que por favor cantemos el mantra. ¿Mm? Yo les voy a pedir si por favor pueden repetir. Primero, al invocar el mantra Hare Krishna, cantamos el nombre de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Así que les pido por favor repitan Jai, Jai, Shri, Shri, Krishna, Krishna, Chaitanya, Chaitanya, Prabhu, Prabhu, Nityananda, Nityananda, Shri, Shri, Advaita, Advaita, Gadadhar, Gadadhar, Shrivas, Shrivas, Adi, Adi, Gaura, Gaura, Bhakta, Bhakta, Brinda, Brinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi Gaura Bhakta Brinda. Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Srivas Adi Gaura Bhakta Vrinda. Este mantra que hemos recitado se llama el Pancha Tattva Mantra. Es el mantra que invoca al Señor Chaitanya, que es el propio Krishna,
en su aspecto más misericordioso, más magnífico, y sus asociados, el señor Nityananda, Shri Advaita, Gadadhar, Shrivas y todos los devotos del Señor. Este mantra lo invocamos porque nos permite cantar sin ofensas el mantra Hare Krishna. Permite que nuestro canto sea aceptado. Tenemos que entender que no estamos calificados para pronunciar el nombre de Dios. Pero el invocar este mantra, el invocar a Sri Krishna Chaitanya y sus asociados, nos faculta a cantar. Y entonces podemos cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura, Hari Bol, Nitya Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura, Hari Bol. Jai Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhara Ki Jai. Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhara Ki Jai. Shri Gurudev Ki Jai. Patita Pavana. Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Prabhupada. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Nitya Lila Prabhupada. Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai. Nitya Lila Prabhupada. Sachinananda Bhaktivinoda Thakur Ki Jai. Vaishnava Sarvama Jagannatha Swaji Maharaj Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Ki Jai. Namachari Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Kosa Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopunath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindandam Ki Jai. Matharadam Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Navadvitam Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Muna Mai Ki Jai. Tulsi Maharani Ki Jai. Bhakti Ki Jai. Harinam Sankirtan Ki Jai. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los Vaishnavas reunidos. Todas las glorias a Shri Shri Guru Goranga. Jai Shri Shri Guru Goranga. Jai devotos al Señor. Muchísimas gracias por conectarse. Entonces, para los que no hayan podido estar desde el principio, no hayan podido conectarse, gracias Fabiola por conectarte ahora. Vamos a tener el link, si quieren repasar el contenido, se lo vamos a estar publicando, si no es más tarde esta noche, por la mañanita, ¿sí? Muchas gracias, devotos del Señor. Espero que estén muy bien y que sigan avanzando espiritualmente. Hare Krishna. Muchas gracias, Prabhu. Hare Krishna. Hare Bol. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hare Krishna. Buenas noches, Hare Krishna. Hare Bol. Shri Dandavat Pranam, reverencias, disculpas por conectarme un poco tarde. Prabhuji Dandavat. Hare Bol. Haribol, muchas gracias tú. Gracias, Gracias. Madre. Hare Krishna.